Onda como que ya está gustando, ¿no? Hacer tanto videíto y tanto de estas cosas. Bien, primero que nada, el videíto de hoy está dedicado para mi mamá. Para quienes no saben, mi mamá falleció hace 6 meses y ella fue un pilar muy importante en mi vida y fue una de las personas que me motivó a estudiar en los contextos más difíciles de mi vida, en donde existía un descontrol total sobre, sobre mi vida en cuestiones de excesos. Pero bueno, en un momento la cabeza me hizo clic y empecé a escuchar lo que decía mamá y empecé a ver la vida de otra forma y y a buscar una profesión, ¿no? Que es esta. Soy historiador. ¿Y el historiador qué hace? Problematiza. Trata de jugar un poquito con la realidad del presente basándose en cuestiones que tienen que ver en el pasado, ¿no? Bien, el tema que nos convoca hoy, ¿qué temazo es? Es la grieta. ¿Qué mierda es la grieta? ¿Cuándo surgió la grieta? ¿Para qué sirve la grieta? Y primero y principal, es un llamadito de atención para mis amigos periodistas y comunicadores sociales. Y también para parte del sector gubernamental que nos gobierna. Quienes son los encargados de jugar con el significado de la grieta y tratan de idiotizar a, a las masas, ¿no? Pensando que esas masas son desclasadas, sin conciencia y que están de un lado o están del otro. Me parece una pelotudez. En un principio, cabe plantear que en la Argentina siempre existió el bipartidismo. ¿Qué quiere decir el bipartidismo? Hubo dos partidos políticos que gobernaron históricamente la Argentina cuando no hubo interrupciones de las Fuerzas Armadas en el régimen democrático. Esos dos movimientos políticos, según Tulio Alperindongui, un historiador, uno de los padres fundadores de la historia, de la disciplina histórica, dice que en la historia argentina existen dos movimientos históricos. El primer movimiento es el radicalismo, con la llegada y la asunción de Irigoyen, primer gobierno de masas. Y el segundo movimiento histórico es la emergencia del peronismo como movimiento de masas, también al igual que el radicalismo, ¿no? Pero bueno, vayamos un poquito a problematizar qué es la grieta, porque algunos ciudadanos, algunos amigos, algunos compañeros piensan que la grieta es algo reciente, que se creó en estos últimos años donde gobernó el kirchnerismo y principalmente donde gobernó Cristina. Y ahí es donde yo los hago llamar a hacer una reflexión autocrítica a los comunicadores sociales, los periodistas y a parte de la élite gubernamental. ¿Por qué lo llamo a hacer una parte de autocrítica? Por lo siguiente. La política existe en todo ámbito en donde los ciudadanos nos involucramos. Por ejemplo, yo soy docente, yo soy un trabajador de la educación
Y como soy un trabajador de la educación, me involucro en cuestiones que tienen que ver con políticas que reivindiquen mis derechos y políticas educativas para mejorar la calidad educativa de lo que tiene que ver con mi profesión. Bien. Vamos al eje de la cuestión. De grieta sí, grieta no. Si tenemos que remontarnos a los orígenes de la historia argentina, o de lo que se conoce como la historia argentina, podemos encontrar el primer momento de... Voy a tratar de resumir y ser sintético. Y puntualizar en algunos ejes. Cualquier cosa se comenta el video y seguimos debatiendo por Instagram. Entonces, primer momento que yo identifico esta grieta política, podemos decirlo que la encontramos en la primera junta que se conforma en 1810. Y en esa primera junta va a haber un debate entre dos de los padres fundadores de la patria argentina. Cornelio Saavedra, conservador, comerciante español, fiel al rey, quería jugar fidelidad al rey y mantener los vínculos comerciales con España. Y por el otro lado, un personaje en el que me saco el sombrero y reconozco su labor como periodista y como abogado, que es don Mariano Moreno, el Marian Moreno. Mariano Moreno fue formado en la Universidad de Chuquisaca, Universidad de Bolivia, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, cuando no existían las divisiones territoriales que comenzaron a existir a partir de 1880, cuando se crea la construcción del Estado Nacional Argentino. Entonces, Mariano Moreno, formado en la Universidad de Chuquisaca, comienza a estudiar e involucrarse en cuestiones que tienen que ver con la Ilustración y la emancipación de algunos países que habían llevado adelante revoluciones políticos, sociales y culturales, como por ejemplo las 13 colonias, Haití y Francia. Y iba a leer un texto que es muy interesante, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, de un pensador francés que se forma en Alemania gracias a un príncipe alemán que lo rescata de que pase por la guillotina en plena Revolución Francesa por subversivo. Y bueno, Mariano Moreno estaba de acuerdo con llevar adelante una revolución, romper los vínculos coloniales y poder establecer vínculos comerciales con otras potencias extranjeras como Gran Bretaña. Primera grieta, podemos decir, ¿no? Primera grieta. ¿Cómo termina la historia? Con Mariano Moreno muerto. Vemos que los sectores de las clases dominantes siempre, a lo largo de la historia, no se aguantaron a aquel que pensaba distinto. Segunda grieta que podemos ver a lo largo de la historia y que pienso, no es algo que me lo haya puesto a reflexionar en profundidad porque no tengo tiempo, pero lo podría hacer en cualquier momento. Segundo momento de la grieta, 1890, ya con la construcción del Estado Nacional Argentino, se da la Revolución del Parque, o la Revolución del 90. ¿Quién gobernaba? Gobernaba Juárez Celman. Juárez Celman era parte de la oligarquía argentina
y pertenecía al Partido Autonomista Nacional que venía gobernando la Argentina desde 1862 hasta 1912. ¿Qué pasa dentro del Partido Autonomista Nacional? Hay una división. Parte de la oligarquía, ¿sí? De esos sectores terratenientes que hacen correr por el cuerpo un escalofrío cuando escuchás sus nombres, ¿no? Porque son los grandes personajes macabros que a lo largo de 200 años de la historia argentina han manejado los hilos políticos y económicos de la Argentina. Bueno, pero eso no viene al caso. Entonces, bueno, hay una división dentro del PAM. Y quien sale de esa división es un tal Leandro Alem, que es acompañado por otros jóvenes de pertenecientes a la oligarquía. ¿Y qué se plantean ellos de interesante? Lo siguiente. Se plantean la idea, o se plantean los objetivos, 3 objetivos se plantean estos muchachos en la revolución. Arman las armas, toman los fierros, van a los tiros, contra el régimen y el status quo organizado. El ejército los termina venciendo, pero va a haber más levantamientos a lo largo de la historia. Hasta 1912 va a haber como 3 levantamientos más, entre 3 y 6 levantamientos más. Entonces, Leandro Alem, junto con otros sectores de la oligarquía, rompen con el PAN y crean un partido político llamado la Unión Cívica Nacional, que más adelante va a llevar el nombre de Unión Cívica Radical. ¿Qué se plantean estos hombres? 3 objetivos. 1. La revolución. ¿Qué era la revolución? Transformar la sociedad en sí mediante la toma de las armas y así poder tomar el poder. 2. Abstención electoral. No vamos a participar de las elecciones porque ese régimen es un régimen viciado, fraudulento, y necesitamos que el sufragio se purifique. Paréntesis. No existía la ley Sáenz-Peña que establece el voto secreto, obligatorio y universal. ¿Qué quiere decir? Solamente votaba la oligarquía. Y la oligarquía a lo largo y a lo ancho del país, o a lo largo de los 13 ranchos, como se lo conocía en ese momento, eran 200 familias. O sea que eran muy poquitos electores. Entonces, ellos deciden abstenerse electoralmente. No van a votar. El sistema político es está viciado. Tercero, se van a plantear la idea de la intransigencia política. ¿Qué significa intransigencia política? No vamos a aceptar ningún cargo político que venga por parte de la oligarquía a ofrecernos. Ahí vemos la segunda grieta. Tercera grieta en la historia de Argentina. La vamos a ver en el periodo que va de 1916 a 1930, en donde la Unión Cívica Radical gobierna y la oposición va a ser esta oligarquía. Esta oligarquía, con ayuda, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas, de la religión, del sector eclesiástico, van a voltear por primera vez un gobierno democrático. Tercera grieta. Cuarta grieta. Allá por el 43 se da la emergencia y la asunción de Juan Domingo Perón como un líder carismático, político, con un lenguaje sencillo, concreto, que llega a las masas, y hace que muchos migrantes internos, que por el proceso de industrialización que se había dado en la década del 30, comiencen a llegar a las zonas más desarrolladas industriales de la Argentina. El peronismo va a gobernar 2 gobiernos
del 46 al 55 y va a ser derrocado nuevamente por las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que en este caso, o en este momento de la grieta, van a estar fuertemente acompañadas, apoyadas y consensuadas por la Iglesia. Nuevamente vemos el rol de la Iglesia. Y por los partidos políticos como la Unión Cívica Radical, sí, la Unión Cívica Radical, esa que era el primer movimiento histórico, a la que la habían derrocado en el 30. Bueno, le fue a pedir ayuda a los milicos para derrocar a Perón y poder gobernar durante el periodo que sigue. No olvidarse de eso. Y a los radicales les pido por favor no se olviden nunca en la vida los monstruosos que han sido. Bueno, Iglesia, Fuerzas Armadas, radicalismo, UCR, socialismo y comunismo. Partidos políticos a los cuales les vamos a decir los gorilas, ¿sí? Porque van en contra de lo nacional y lo popular. Otro momento histórico en donde se puede ver la grieta es el 1976 a 1979, en donde dentro de las Fuerzas Armadas también hay una grieta. Sí, hay una grieta. El ejército no era una masa homogénea que pensaba todos por igual. Va a haber diferencias entre el general Videla y el almirante Maceras. Videla era la idea de que había que dar un cambio o había que generar un periodo de transición y que ese periodo de transición llevaría o conllevaría a una democracia nuevamente en un tiempo no muy lejano en el tiempo. Videla no era un hombre que hacía política. En sí hacía política, pero no sabía hacer la política. Porque pensemos lo siguiente. Los milicos son para obedecer. No sirven para pensar, ¿no? Y por el otro lado, el almirante Maceras, que tenía un perfil muy alto, que se va a empezar a rodear con el establishment económico, que también estuvo presente en todos los golpes militares, porque es parte de la oligarquía, va a empezar a querer pensarse como candidato a presidente de la nación. Eso no termina muy bien. Termina con otra grieta dentro del ejército argentino. Después vamos a ver otra grieta más en el periodo 83-89, en donde me saco el sombrero. Gana las elecciones un hombre al cual admiro y pertenece a la Unión Cívica Radical, y que va a ser un hombre que va a retomar los principios del primer movimiento histórico del radicalismo, principios de Irigoyen, de Alvear, y se va a declarar como el padre de la democracia. Pero, lastimosamente, la grieta aparece nuevamente y no lo va a dejar gobernar. ¿Quiénes no lo van a dejar gobernar? El establishment económico, la sociedad rural, los grandes grupos concentrados, las clases dominantes y los sindicatos, debido al alto nivel de inflación y debido al congelamiento de paritarias. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esta grieta? Con Alfonsín dejando el gobierno 6 meses antes. Entonces,
La grieta no es algo nuevo. La grieta no se inventa con el kirchnerismo. La grieta y el odio no lo inventó el kirchnerismo. Y ojo, no piensen que yo soy kirchnerista, porque no, nada que ver, yo no soy kirchnerista. Yo pertenezco y me siento identificado con un partido político que es el Partido Comunista Revolucionario, que si bien está dentro del Frente de Todos, hoy en día, yo no me siento kirchnerista, no soy kirchnerista. Resalto, destaco algunas políticas que ha implementado que fueron innovedosas, como el juicio a los ex integrantes de la Junta Militar, las políticas de memoria, el significado de la revalorización de la política, el cómo vuelven a ilusionar a los jóvenes de mi edad en la participación política. Y bueno, básicamente eso. La grieta existió siempre, va a seguir existiendo siempre, pero responsabilidad, por favor. Responsabilidad, comunicadores sociales, periodistas, parte de la ley gubernamental. Sean responsables, no hablen giladas, porque los historiadores los vamos a salir a cruzar siempre. Chao.